Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a miércoles 6 de marzo en esta tercera semana del tiempo de Cuaresma. Y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la iglesia Santa Rosa de Viterbo, Virgen. Los biógrafos de Santa Rosa, que nació en Viterbo, en Italia, en 1234 de modesta familia, dudan mucho de la veracidad de los prodigios que se le atribuyen desde cuando tenía 3 años de edad. En una biografía llamada Vida Segunda del 1457, se cuenta, por ejemplo, que cuando la niña tenía 3 años, resucitó a una tía materna, transformó unos panes en rosas, recompuso milagrosamente una jarra de barro que se había roto. También se le atribuye una actividad de pequeña predicadora, tan pequeña que tenía que subirse a las pilastras de la plaza. En cambio, es más creíble el fragmento de la primera vida, un documento de la época por el cual sabemos que entre la noche de un jueves de 1244 o 1250 y la antevíspera de la fiesta de San Nicolás, Rosa tuvo una visión que determinó su entrada a la tercera orden franciscana. Primero se le aparecieron almas de difuntos y después la Virgen, que la invitó a ir donde la superiora local de la tercera orden, que debería hacerle vestir el hábito de las terciarias y acompañarla a visitar 3 iglesias como señal de su consagración a Dios. Desde ese día comenzó Rosa su predicación, o más exactamente las exhortaciones que la jovencita hacía a sus conciudadanos para que cumplieran la obligación de la penitencia y de la fidelidad a Dios y a la Iglesia, cuya unidad estaba turbada por la proliferación de varias herejías y por las sangrientas luchas civiles. Las exhortaciones de Rosa fueron interpretadas en sentido político y como abierta oposición al emperador Federico II, y por eso Maineto de Bobolo mandó al destierro a toda la familia de Rosa. El destierro fue duro, pero parece que duró poco por la muerte del emperador, anunciada por Rosa. Cuando regresaba y se encontraba en Vitorquiano, la joven obtuvo la curación de una ciega llamada Delicada y la conversión de una obstinada hereje, sometiéndose a la prueba del juicio de Dios. De regreso a Viterbo, Rosa pidió en vano ser admitida entre las monjas de clausura de la orden fundada por Clara de Asís. No se sabe nada de su muerte, acaecida a la edad de 18 años. Su cuerpo fue colocado sin féretro debajo del pavimento de la iglesia de Santa María del Poggio, y ahí permaneció 18 meses. En el primer reconocimiento fue encontrado intacto y así se conservó durante siglos. Y cuando hubo un incendio y se quemó el féretro en donde más tarde se lo había colocado, su cuerpo quedó ennegrecido pero no quemado. Los milagros obtenidos por intercesión de Rosa hicieron que se le concediera el título de santa, aunque nunca se haya hecho su canonización oficial. Pidamos pues la poderosa intercesión de esta gran santa, Santa Rosa de Viterbo, Virgen. Y para hoy tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 17 al 19. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos, pero el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Empecemos hoy con la primera lectura tomada del Deuteronomio 4, 1, 5, 9. Y es que Moisés habla al pueblo y les recuerda los mandatos y preceptos que Dios les ha enseñado para que los puedan cumplir. Así es, para que los puedan poner en práctica y llevarlo a la vida de cada día. Por eso el Señor les ha ordenado que se ajusten a esos preceptos en la tierra para poder entrar en la tierra prometida. Bueno, también para nosotros los preceptos y mandatos del Señor son como esa luz para nuestras vidas, esa lámpara, como dice el Salmo 118,
Lámpara para mis pasos, Señor, es tu palabra, luz en mis senderos. La palabra de Dios nos guía. También nos guía a través de los sacramentos. El Señor nos guía en la oración. Qué importante es saber cumplir los mandamientos de Dios y sobre todo el mandamiento principal que Jesús nos ha enseñado. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Pidámosle al Señor que nos ayude a cumplir estos preceptos, sobre todo no por obligación, no por que tengo que hacerlo, no por imposición, no por cumplimiento, sino especialmente por convicción en el amor, porque amo a Dios, cumplo sus preceptos, aquellos que me ha enviado para que yo tenga vida y vida en abundancia, no solo en esta tierra, sino también en la vida en el cielo. También hoy el capítulo 5 de San Mateo, el Sermón del Monte. Recordemos que este capítulo está catalogado dentro del bloque del Sermón del Monte. Jesús está a la orilla del lago de Cafarnaum o mar de Galilea y empieza a hablarle a los apóstoles. Aquí en el Sermón del Monte se da la famosa escena de la multiplicación de los panes. Posteriormente a esta escena es que Jesús toma esta palabra: no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. Jesús no vino a desterrar, a quitar, a romper con el Antiguo Testamento. Más bien le vino a dar plenitud, vino a complementar lo que decían la ley, los profetas y los otros escritos, que es toda la Torá, todo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Todos los escritos que se encuentran en la antigua Biblia mosaica y por supuesto hebrea. Por eso el Señor nos dice: hoy les aseguro, antes se acabarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. En realidad, el Señor nos viene a enseñar la ley. Y la ley consiste no solamente en los 10 mandamientos, sino consiste en construir el reino de Dios. Sí, en el perdón, el amor. El amor, todo se sintetiza en el amor. Y todo el amor tiene que ver con el perdón, con la fraternidad, tiene que ver con el amor al prójimo, tiene que ver con las obras de misericordia, tiene que ver con perdonar al otro, con tantas cosas más. Por eso es que no debemos abolir ni olvidar aquellas normas que el Señor nos da y nos enseña: el que quebrante alguno de estos preceptos menores y enseñe esto, será el menor en el reino de los cielos. Es decir, no debemos de obviar las normas de la palabra de Dios. No debemos enseñar lo contrario. ¿Sí? Si el Señor nos dice amen a sus enemigos, nosotros no podemos decir odien a sus enemigos. Si el Señor nos pide perdónense los unos a los otros hasta 70 veces 7, no podemos decir nosotros hay que odiar al otro, hay que tener resentimiento contra el otro, hay que tener actitudes de venganza contra el prójimo, no, porque ya los preceptos que Dios nos ha dado son distintos. Por eso estamos invitados a vivir desde esta experiencia de encuentro con Dios, esta santidad de vida en la observancia de la ley. ¿Y quién es la ley? ¿Son preceptos que se nos han dado? No, es precisamente aquella norma fundamental de vida de todo cristiano, la persona de Cristo, configurarnos con Él, tratar de imitarlo y de esa manera viviremos felices, viviremos en paz y cumpliendo la voluntad de nuestro Padre Dios. Bueno, tratemos de poner por obra lo que hoy hemos escuchado. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.